Pues, ¿están listos? Vamos a orar, ¿sí? Antes que me gusta así para poder manotear. Sí, vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias a ti por tu bondad, por tu buena voluntad para con nosotros, Señor. Te damos las gracias que podemos estar aquí y en este tiempo, Señor, bendecirte, poniendo atención a tu palabra. Hemos exaltado, hemos cantado a tu nombre y eso es un grande gozo, Señor. Rogamos que tú nos ayudes a tener la atención necesaria para escuchar, para poner por obra, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a entrar con el tema de hoy y miren, voy a ir como por cuestiones de tiempo, voy a ir directamente de lleno ahí al tema, voy a aprovechar el tiempo. Al fin y al cabo, Rocío ya los dejó calientitos. De hecho, ya no tengo ni que decir nada, nomás voy a leer un pasaje y vámonos a comer. ¿Les parece bien? Así que vamos a entrar de lleno al mensaje y bueno, pues que Dios nos dé la gracia, ¿verdad? A mí para decirlo y a ustedes para escucharlo. ¿Está bien? Creo que el título de este tema ya les va a decir por dónde vamos a ir caminando. ¿Sí? El título de este tema se llama ¿Inmaduros o carnales? Es una pregunta. ¿Inmaduros o carnales? En Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 11, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Pues vamos a ir por otras partes y tratar de ampliar esto y de irlo aterrizando. Pero está muy interesante, a mí me gustó mucho cómo está el sentido que le dieron en esta versión, en algunas frases, porque es el sentido muy correcto, es el sentido textual. Pero dice así: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo. ¿A cuántos les ha pasado así? Es que te quiero decir, pero ¿cómo te explico? ¿Verdad? Entonces es lo que está diciendo, ese es el sentir que tiene el escritor de la carta a los Hebreos y es el sentir que hay también en este momento. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te digo? ¿Sí? Dice, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Así dice, para que no me vean feo. Pues, pero tiene el sentido. Y ahorita van a ver cómo llegamos ahí. Porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Literalmente dice tardos para oír. ¿Sí? La palabra tardo para oír tiene un sentido también en donde dice perezoso, pero no tiene esa connotación también, pero no es lo que está diciendo. Es decir, no está dando el sentido o la implicación de flojera, sino de falta de interés. Eso es todo. Eso es lo que está tratando, ¿sí? Una lectura alternativa es sin empuje para oír. Es decir, le está diciendo porque ustedes no tienen empuje para escuchar, ¿no? O sea, no hay algo que los mueva a escuchar para poner atención. Y ese es un sentido muy correcto que tiene, ¿no? Es fuerte, ¿no? Dice, en realidad, versículo 12, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en lugar de alimento sólido. El que solo se alimenta, versículo 13, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido, ya se me fue aquí el texto. De hecho, ya se me puso en blanco todo. Pues le sigo leyendo por otro lado. Por eso me gusta mucho el papel. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos,
los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Fíjense qué tremendo lo que está diciendo. Déjenme, voy a tratar de aquí, ahora sí que si luego no entra por un lado el enemigo, le quiere uno pegar por el otro, ¿verdad? Pero ahí estamos, ¿no? Perdón. Ahí está. Listo. Déjenme leer el versículo 11. ¿Está bien? Pero se los voy a leer mejor en la versión que estaba viendo. Dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces déjenme leer el versículo 11 y vamos a ir versículo 11, el 12, el 13 y el 14. El versículo 11 dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Como se dieron cuenta ustedes, por la lectura que tuvimos anteriormente, esta es una advertencia muy fuerte, ¿sí o no? ¿Cuántos lo ubicaron como es una advertencia, pero también es una llamada de atención? O sea, por cosas que pueden venir, porque una advertencia pues te sirve cuando algo lo tienes enfrente, pero una llamada de atención son por cosas que dejaste, ¿sí? Entonces, las advertencias son importantes. ¿Cuántos saben que son necesarias las advertencias? Porque sin advertencias nos estrellamos. Y la Biblia está llena de advertencias, ¿sí? Es decir, cuando no hay una advertencia, uno simplemente pues está oblivio, está ajeno a peligros, a cosas que pueden estar allá adelante. Pero qué valioso es cuando nosotros vamos avanzando y te van diciendo, aguas con esto, cuidado por acá, dale por acá. Porque cuántas veces hemos dicho, ¿y por qué no me dijiste? Si sabías, ¿por qué no me dijiste? O sea, tú habías visto, ¿sí me están siguiendo? Entonces va en este sentido. Ahora, el problema que está tratando aquí o que están viendo aquí no es la profundidad del tema, que era para leer el capítulo 5, ¿verdad? Antes está el 4 y viene arrastrando un tema muy fuerte. Se los pongo entre paréntesis para que nada más vean de qué está tratando. Y lo que les quiere hablar es acerca del sacerdocio de Cristo. No del sacerdocio de Melquisedec, sino les quiere hablar de Cristo y quiere entrar bien a fondo, hablarles cosas bien profundas con respecto a Cristo. Porque ¿cuántos saben que necesitamos conocer a Cristo? ¿Sí? O sea, y no solamente es el saber acerca de Cristo, pero es el que lo podamos ubicar a Él, ¿sí? Y ver y que nuestra vida esté vinculada y el hecho de conocerlo a Él no es para tener una cabeza de este vuelo y un corazón de chicharroncito. ¿Sí me explico? Sino el hecho de conocerlo a Él es precisamente para saber cómo actúa, cómo va a reaccionar en determinadas circunstancias. Cuando tenga un caso difícil, ¿cómo va a ser ahí? Cuando se presente una situación pues quebrantadora, ¿cómo va a responder a eso? Porque ¿cuántos tienen casos difíciles? A ver, salúdenme. Y cosas que les quebrantan, y cosas que lleva uno la mano a la cabeza y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo le hago con esto? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué es lo que haría Cristo? Y para eso yo necesito conocerlo a Él. Entonces, les está diciendo, yo quiero hablarles acerca de esto. Hay cosas bien profundas que están ahí, pero en otras palabras, ¿no? Pero el problema que yo veo no es la profundidad y lo complejo que pudiera ser el tema. No. El problema es la condición de su corazón. El problema es de que están enfocados en otras cosas. El problema no es la profundidad del tema, el problema es su desenfoque. Eso es. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Porque escuchen bien, si no hay interés por Cristo, pues ni cómo ayudarte, compadre. ¿Sí me explico? Si no tenemos interés por la persona más importante del universo, pues ¿cómo te ayudo? No, es que
pastor, yo lo que quiero es que me ore. Óreme, pastor, óreme. Pues mejor, órale, pues órale tú, mejor, ¿no? Por cierto, de aquel lado del charco ya han aprendido la utilidad de órale. Ya saben que órale aplica en todo. No, órale, órale, ¿no? Órale pues. No, ya están aprendiendo a hablar español. No, no es cierto. Lo hablan muy bien. Entonces, el asunto es este. Si no tenemos interés por el Señor, ¿verdad? Porque, miren, nuestra falta de interés es lo que en primer lugar nos impide captar acerca de Él. Es decir, si yo no tengo interés, yo no recibo. Y si yo no recibo, no puedo ejecutar. No puedo ir más para allá, porque voy a andar en mis rollos. Porque voy a andar en mis cosas, porque voy a andar desenfocado. Entonces, es muy difícil, si no casi imposible, tratar asuntos profundos y delicados cuando no hay interés para hacerlo. ¿Sí? Es un despilfarro, esa es la verdad. Es muy difícil, repito, tratar algo complejo, algo, a veces cosas necesarias, pero que son complicadas porque no hay el interés y puede que no haya interés por distintas razones. Ahora, quiero que lo apliquemos esto también en cosas que son necesarias tratar muchas veces en una relación, ¿sí? Pero se prefiere que no. O sea, miren, ¿cuántas situaciones se dan entre una pareja, por ejemplo, que dices, tenemos que hablar esto? Este tema se tiene que hablar y no se habla. Es que el tiempo lo cura todo. Eso déjenselo al seguro. Eso déjenselo al IMSS. ¿Sí o no? No, me está doliendo. Sí, hay para el 2032. ¿No? Entonces, hay cosas que luego se tienen que tratar, ¿sí? O con los hijos. A veces, o con los padres, ¿no? A veces, oye, papá, mamá, o sea, es que yo quisiera decir, espérate, ahorita estoy muy ocupado ahorita. ¿No ves todo el trabajo que tengo? Sí, pero es que yo necesito decir, espérate. Y luego, ¿y por qué no me dijiste? Pues porque no tenías interés en escuchar. Así. Y tuve que resolverlo. Pero es que me hubieras dicho de todos modos, si tú ya sabes y ya me conoces, precisamente porque te conozco. Precisamente porque sé. ¿Sí? Hace un rato Rocío nos estaba ministrando, ¿verdad? Y cuando llegamos y le decimos al Señor, ay Señor, pues es que tú conoces mi corazón. Precisamente ahí está el problema. ¿Sí? O sea, muchas veces nuestra excusa es la razón de ser. No sé si me estoy dando a entender con eso, pero se prefiere simplemente no tratar, no me interesa. Entonces, sencillamente así no se puede avanzar. ¿Sí? Entonces, lo que es muy claro aquí es que el mayor problema, otra vez, no es que no lo entiendan. A veces no suelta uno cosas, no porque no lo vayan a entender, sino es porque no interesa entenderlo. Son dos cosas distintas. O sea, una cosa es, bueno, no sé, pero sí me gustaría saberlo, entonces a ver cómo le hago. ¿Sí? Yo creo que a todos nos ha pasado esto, ¿no? Le estamos enseñando algo, alguna cosa, aparte de algún oficio a alguien y, oye, fíjate cómo se hace, ¿no? Y tú le estás explicando por acá, tú ya ya le aventaste todo un rollazo y el otro anda por acá tragando aire, entrándole por un oído y saliéndole por el otro. Tardo para oír, desinteresado en oír. ¿Sí está bien dicho, desinteresado en oír? ¿O no le interesa, pues? ¿Estamos aquí? Entonces,
Bueno, yo entiendo eso, ¿verdad? Que a veces ese es un punto cuando, o sea, yo no lo entiendo, pero si me lo explicas y con la ayuda de Dios lo voy a entender. Es que esta situación está bien complicada, no sé cómo decírtelo, pues tú dilo y pues Dios nos dará la sabiduría, nos dará la gracia y vamos a ir por allí. Y todo va a estar bien, pero vamos a ser transparentes, ¿sí? La otra cosa es, no lo entiendo y no quiero entenderlo. No lo entiendo y no me interesa entenderlo. Ese es otro asunto. Eso es lo que estaba ocurriendo y sería importante hacernos la pregunta, ¿no? Yo creo que esa sería la pregunta del día de hoy. Además de la que hizo Rocío, que está muy buena. ¿Estamos aquí? ¿O ya están durmiendo? ¿Verdad? Y eso, pues, a veces no me interesa porque pues, puede resultar tedioso, ¿no? Luego es así como que, uy, están hablando otra vez de lo mismo. Pero es que no lo has entendido. Una es, puede ser esa parte que me resulte tedioso, ¿verdad? Porque hay cosas interesantes y hay cosas muy importantes que se necesita poner atención. ¿A cuántos les pasa que dices, a ver, ¿qué dijo? A ver, regrésale otra vez, y déjame 2 o 3 veces. Ah, ya fue. ¿Verdad que sí? Porque a veces la estructura o la forma que se dijo o simplemente el hecho que se está tratando tiene sus complicaciones y a veces nuestro cerebro no avanza al mismo ritmo que está, o sea, del que está hablando, ¿no? Entonces necesitamos escucharlo otra vez. Yo por eso les recomiendo siempre, si están en una predicación, escúchenla otra vez. Por eso se graban las enseñanzas, mis amados. Por eso se graban las enseñanzas. Las enseñanzas no se graban para que las escuchen los que no vinieron. Porque muchas veces se graban, ¿sí? Y los que vinieron no escucharon. Entonces, el punto es grabarlo para que tengamos el material. Este es un paréntesis, ¿no? Para que tengamos el material y escucharlo después en otro momento. A lo mejor no todo de un jalón, pero decir, a ver, voy a 15 o 20 minutos, la voy a poner. Aquí ahorita estoy relajado. Me voy a sentar, Biblia en mano, cuaderno en mano. Si salen preguntas, las voy a escribir porque luego digo, no, sí lo voy a anotar. ¿Y a cuántos sí lo voy a anotar y luego se nos olvida? ¿Verdad? Entonces, voy a escuchar, esta es mi conclusión, llegaron a esto me habló Dios. Todo eso son ejercicios importantes que denotan interés. ¿Estamos aquí? Entonces, yo les aconsejo, si no es que también me uno al ruego que les hizo Rocío, pongan atención a eso. Pongan atención a eso, es importante para el crecimiento de ustedes. Entonces, por el otro lado, pues también es que puede ser pues incómodo porque confronta y no nos gusta. No quiero que me digan que estoy mal en donde yo ya sé que estoy mal. Y bueno, pues entonces, y el asunto no es darse cuenta uno que está mal, eso está fácil. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? O sea, pero es que estás mal en esto. Uy, qué descubrimiento. Einstein. Pues, pero el asunto, digo, muchas veces sí, porque a veces pensamos que todo está bien y necesitamos que nos expliquen, no estuvo bien por esto y por esto y por esto. ¿Sí me explico? No, es que, bueno, pues yo no tengo, pues fue algo que pasó así nada más. No pasó, lo planeaste. Ay, ¿estamos aquí? Porque luego es así como que está la situación y está dura, es como que, ¿verdad? Y viene, ¡ole! Y ahí me la voy llevando. Bueno, para no meterme en más honduras, ¿no? Pero a veces nos confronta y no nos interesa, ¿sí? Ah, ya vas a empezar otra vez con eso, ma. Ay, mi papá, ya. ¿Sí? Y así. Vamos al versículo 2. Me avisan del tiempo, cuando ya lleve hora y media me dicen, ¿no? Versículo 12. Dice, fíjense, primero les dijo, bueno, pues porque
Es difícil de explicar porque les entra por un oído y les sale por el otro, ¿verdad? Versículo 12 dice, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, ¿sí? Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo aquí. A estas alturas, lo que les está diciendo, lo que Dios nos está diciendo, dile al que está a tu lado, ahí te hablan. Y tú, al que te dijo le puedes decir, pero si tú nas, ¿sí? Pero si a títeres, a estas alturas, ellos ya deberían de ser capaces de enseñarles a otros, de explicarles su fe. De eso es de lo que está hablando. No está hablando de maestros, del ministerio de maestros. Oh, yo quiero ser maestro. Miren, dice, la escritura dice, no se hagan muchos maestros, ¿eh? O sea, eso es un llamado y tiene unas demandas muy altas, debo decir. Y si alguien es perezoso intelectualmente, no se meta como maestro. Si alguien es flojo para leer y es perezoso intelectualmente, no se meta como maestro. Porque le va a requerir mucho, le va a demandar mucha disciplina, ¿sí? Entonces, pero aquí fíjense, digan, porque no se está refiriendo a eso. ¿Mm? Aquí se está refiriendo precisamente a poder yo explicar mi fe. El doctor Francisco Lacueva lo explica como el principio de los dichos de Dios, cuando se refiere a eso, ¿no? Porque es una traducción muy correcta, hablar de los oráculos de Dios o del oráculo de Dios. Normalmente uno escucha esa palabra, lo amarras con ocultismo, porque dices el oráculo de Delfos, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Sí? Un oráculo simplemente es un mensaje corto muy preciso de parte de Dios, ¿sí? Que lo da a través de un instrumento humano, punto. ¿Sí? Entonces, se necesita esa enseñanza por medio de cristianos maduros, porque ese es el tema, ¿no? Carácter y madurez del creyente. Entonces, ¿quién me debe de enseñar? Gente madura. Gente madura. Fíjense bien. Es madura. Hay dos términos que son muy importantes que nosotros lo tengamos claros. Espiritual y maduro. Son dos cosas distintas, ¿eh? Son dos cosas distintas. Sí, ahorita voy a ir para allá. Pero, entonces, lo que nos está diciendo es que es la transmisión de la enseñanza esencial, de la enseñanza básica, de la esencia de Cristo, pues eso no lo tiene que explicar a alguien y tiene que ser un creyente que no solamente me explique la parte teórica, porque a veces esa no es tan compleja, porque realmente el evangelio no es complicado, el evangelio es bien sencillo de entender. ¿Sí? Se los voy a explicar así bien rápido, como Dios diciéndoles, ¿les parece? Tú estás mal, yo estoy bien, no puedes hacer nada sin mí. ¿Así? Eso es. Tú estás mal, yo estoy bien, ¿sí? Pero yo te quiero sacar de ahí. Por eso son buenas nuevas. No es muy complicado. Hago otro paréntesis. Esa era una de las cosas que le reclamaban a Spurgeon, a Carlos Spurgeon, ¿sí? Porque a mediados del siglo XIX, cuando estaba él, pero dándole con todo, pues también surgió un movimiento teológico, bueno, desde hechos de finales del siglo XVIII, ¿sí? Pero era el liberalismo. Es muy interesante, pero no tenemos tiempo a hablar de eso. Y los maestros liberales, cristianos, entre comillas, tengo que decir, le reclamaban y le decían, Spurgeon, es que estás mal. ¿Y por qué estoy mal? Pues porque cualquiera te puede entender. Hasta un analfabeta te puede entender el evangelio. Y ese era el reclamo. Bueno, qué bueno que es así, ¿no?
Porque la Escritura nos enseña que los caminos del Señor, y a mí esto me llena de esperanza, dice, hay un camino que es muy seguro, no hay manera de que te pierdas, dice, por muy torpe que seas. Entonces eso a mí me llenó de esperanza cuando vi eso. ¿Sí? Dice, es camino de santidad. Entonces, no tengo que ser muy brillante, tengo que ser obediente, nada más. Tengo que poner atención y ser obediente y todo va a estar bien. Seguimos avanzando. ¿Sí? Entonces necesitamos estar rodeados de gente madura que nos enseñe, ¿verdad? Que nos vaya diciendo, como dice el apóstol Pedro, ahí en la parte A, ¿verdad? Del capítulo 4, versículo 11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, o sea, que no le meta su rollo, pues. Es que hable en conformidad a lo que Dios dice. Antes de eso, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Fíjense cómo está esta versión, porque esto es muy preciso, es muy textual. Santifiquen, es decir, aparten, pongan, que ocupe ese lugar a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Qué quiere decir esto? Pues la regla es muy sencilla. Él habla y nosotros obedecemos. Que ese sea el lugar que Él ocupe. Entonces, si Él habla, poner atención y yo obedezco, yo no puedo obedecer si no pongo atención. Así de sencillo, porque no sé lo que voy a hacer. Y dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Háganlo de una manera respetuosa. Es decir, cuando alguien te pregunte con respecto a tu fe, explícales. Puedes decirle. Y muchas veces nos atoramos, yo esto se los he dicho muchísimas veces a lo largo de muchos años. Compartir la palabra de Dios no es decir, te invito a la iglesia. Cristo te ama. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Ya le compartí, gloria a Dios. No, explícales. ¿Por qué estás diciendo que Dios me ama? Si hiciéramos un ejercicio ahorita de evangelización y yo lo hago del que no quiere creer, créanme que a 2 o 3 los voy a meter en apuros. Con preguntas lógicas, con decirles, pues nada más explícame esto. Pues si Dios me ama, pues ¿por qué tuvo que morir Cristo? Pues si me ama, pues me hubiera perdonado y ya, ¿para qué tanto rollo? ¿Para qué me pide que me arrepienta? Si me ama tanto y quiere lo mejor para mí, pues que me deje ser, ¿no? Porque ya lo decían los Beatles, ¿no? Let it be. Entonces ya entramos en otras cosas. Entonces, pero necesitamos entonces estar preparados, eso es madurez. ¿Cómo se da eso? Ahorita vamos a ir para allá. ¿Sí? Entonces, qué importante es que tengamos gente alrededor de nosotros y que seamos, porque muchas veces nos gusta tenerlo, tener el beneficio, aunque no lo aprovechemos, pero nos gusta tener el beneficio. Es como cuando tienes el Sky o lo que sea, ¿no? Tienes 1742 canales que nunca vas a ver, porque nomás vas a ver 2, ¿sí? Pero pagas por tenerlo. Por la opción. Y muchas veces nos gusta, yo voy a tal lugar, mi pastor y esto, pero no haces caso, entonces ¿de qué se trata? Entonces necesitamos llegar a ese punto de creyentes maduros, ¿verdad? Que podamos nosotros en las condiciones que sea, enseñarle a otros no solamente la teoría, pero la implementación. No solamente es un hazle de esta manera, no es un mira, ven, te voy a decir cómo es. Porque eso es lo que vemos nosotros en la Escritura. Y confundimos muchas veces lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No me veas a mí, ve a Cristo. Pues sí, pero ahí el apóstol Pablo lo está diciendo en el sentido de ponerle esperanza. O sea, no pongas tu esperanza en mí porque vas a estar frito, literalmente. Ponla en Cristo.
¿sí? Sin embargo, ves que Pablo dice, imítenme a mí como yo lo hago de Cristo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, no solamente hagas lo que yo digo, haz lo que me ves hacer. Eso es lo que nos compartió Rocío en la mañana. ¿Sí? O sea, no, está bien, qué bueno que decimos las cosas correctas, pero les voy a decir una cosa. Las cosas correctas no las puede decir alguien que ni siquiera es creyente. Con que lo sepa lo suficientemente, nos podría alcanzar. ¿Estamos aquí? Entonces, no se trata nada más de eso, nada más de que me den la información correcta. Yo necesito que me lleven a caminar por ahí. Entonces, si yo lo necesito, ¿sí? Pero el propósito es de llegar a hacer eso para hacerlo con otros, ¿sí? Y no permanecer, extender una infancia o estacionarse en una infancia permanente. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? 732 años y con el pañalote ahí y con su bibi. Dices, no es así. Hay un tiempo para eso. ¿Sí me explico? Por eso, fíjense, me gusta mucho cómo lo explica un exégeta, ¿verdad? Ya del antiguo, A.T. Robertson. Pero la expresión, la necesidad de alimento de leche, sí, y no de alimento sólido, él lo explica, el sentido que tiene el texto, lo explica como sin dentadura intelectual ni espiritual. No tienen dientitos. O sea, ni siquiera pueden masticar. Les da flojera. ¿Sí? Y no tienen interés en pensar. Porque ¿sabe usted que para pensar necesitamos tener el interés de hacerlo? Sentarnos a meditar y ver y cómo va. Toma tiempo, pero es necesario. ¿Sí? Entonces dice, sin dentadura intelectual ni espiritual, no por tontos, sino nada más por falta de interés, por falta de atención. Y esto es muy grave porque nos impide discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Porque se llega a confundir muchas veces lo que Dios desea con los deseos propios, ¿sí? Y en no pocas ocasiones esos deseos propios están ligados a afectos desordenados, ¿sí? O con confusiones doctrinales. Ay, es que yo pensé que era así. Es que yo hice esto porque, ay, pues es que yo me imaginaba que era así. Pues te imaginaste mal, no te andas imaginando. Tenemos que ir a la palabra. ¿Estamos aquí? ¿Inmaduros o carnales? ¿Qué será? ¿Qué será, Ángel? ¿Cómo ves tú? ¿Cómo ves, Pietro? Por allá, ¿qué? ¿Cómo ves, Bogdan? ¿Cómo? ¿Y ustedes cómo están? Sí. ¿Él? ¿Yo? ¿Verdad? Vamos al versículo 13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Palabra de justicia se está refiriendo a todo lo que se conforma a lo que Dios establece. ¿Sí? Entonces, y dice, porque es inexperto, es niño, habla de un inexperto. Textualmente es incapaz de masticar, o sea, no puede procesarlo. ¿Sí? Y miren, aquí quería llegar a este punto, porque yo les dije que hay una diferencia, ¿no? entre o sea, una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser maduro. Un creyente puede ser espiritual desde el momento en que se convierte. ¿Sí me explico? Porque luego pensamos que espiritual es así como que andas todo el día hablando en lenguas, ¿sí? Que apenas toques el suelo. ¿Sí me explico? Que nada te afecte. Eso no es espiritual. Eso es una mentira. Eso no existe. ¿Sí?
Y los que dicen que sí viven eso no es cierto. O no son humanos. Pues sí, pues 2, 3 están medios marcianos, ¿no? Pero bueno. Entonces, un creyente espiritual puede serlo desde el momento desde que se convirtió. De hecho, ese es el diseño. Porque dice la Escritura que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto es para andar en obediencia. Ese es el diseño, ¿sí? Escúchenme muy bien, por favor. El transcurrir del tiempo no hace a nadie una persona espiritual. Si acaso lo hace uno más viejo, pero más maduro y espiritual, ¿no? ¿Estamos aquí? La madurez ciertamente sí requiere tiempo. Tú puedes tener un fruto, ¿verdad? Y dices, no, ahorita no se puede comer. Tiene ahora sí que todo el potencial y ahí está y hay que cuidarlo, pero todavía no se puede comer porque está verde. Y sabe, cuando está verde, precisamente no está en el punto que debe de estar para ser disfrutable. ¿Está bien? Madurez es un punto en donde somos disfrutables, hermanos. ¿Usted quiere ser disfrutable? ¿Y tener gente disfrutable alrededor? ¿O quiere andarle pegando su mordida a puros mangos verdes? No, no le hace, le pongo chilito, sí, pero síguele comiendo y vas a ver cómo te va a ir. Sí, digo, una probadita y dices, ay, pues ya hasta se me hicieron los dientes así ahorita. Entonces, la madurez ciertamente sí requiere tiempo, pero también necesita ponerle atención a lo que se enseña, ¿sí? Y llevarlo a la práctica. Es precisamente la práctica lo que te da la experiencia. Una cosa es conocimiento y otra cosa es la experiencia. Una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Conocimiento lo sé, ya sé que esto es así. La sabiduría, esto se hace así, de acuerdo a ese conocimiento. Es lo mismo con la experiencia. ¿Sí? Y aquí hay varios que tienen oficios. Ah, no, sí, yo puedo saber cómo se le hace, cómo se trata el fierro aquí. Y yo fui a la universidad, me leí tales libros y ¿en qué idioma quieres que te lo diga? No, no quiero que me lo digas, quiero que lo hagas. Bueno, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, el que pone las manos ahí y el que le da, lo hizo, créanme que no quedó a la primera. Fue una vez y otra vez y otra vez. Y hasta que, es como en cualquier oficio. Hasta que ya lo haces, ya incluso ni siquiera tengo que estar pensando cómo se hace. Porque lo he hecho tanto, ya tengo la experiencia. Y nuestro caminar con Cristo no es diferente. Tengo que ir una y otra vez y obedezco esto y lo vuelvo a obedecer hasta que ya no me cuesta ningún trabajo. En un principio va a chocar porque va a chocar con mi carne. Va a chocar con conceptos que hemos asimilado a lo largo de toda nuestra vida. Porque debo decir, es que sí, yo soy cristiano, sí, pero hay muchos conceptos mundanos que son los que predominan en su actitud y en su conducta y en sus decisiones. Y yo me atrevería a afirmarlo casi con tinta sangre, ¿sí? Que si nos ponemos a ver e hiciéramos una encuesta real de todas las decisiones que se toman en el día a día, ¿cuántas de esas obedecen a Cristo? ¿Cuántas de esas obedecen a los afectos por Dios? ¿Y cuántas de esas obedecen simplemente a esto es lo que yo quiero? Esto es lo que a mí me parece bien. ¿De qué lado piensan que se iba a ir? No, pues a mí me parece bien y como Dios no dice otra cosa, pues a mí me parece bien y a mí me parece bien. Y el Señor, bueno, pues a ti te parece bien, pero yo tengo opinión y no te ha interesado escucharla. Y te la he dicho y no te ha interesado escucharla. Y te he hablado con respecto a eso y no te ha interesado. Y yo sigo refiriéndome a cosas que mencionó también Rocío. Qué tremendo que Dios nos está hablando y cuántas cosas se quedan sin respuesta.
cosas que nos habló directamente y otras cosas que ni siquiera nos tomamos la molestia de preguntarle porque asumimos que yo lo sé todo y que lo puedo todo y que no necesito a nadie. ¿Estamos aquí? Entonces, aquí vemos entonces cómo la inmadurez va ligada con la falta de interés. ¿Sí? O sea, es como, ¿cómo andamos con eso? ¿Inmaduros o carnales? Porque fíjense, mis amados, eso produce una inestabilidad tremenda, tremenda. Cuando me quedo callado, no es porque no tenga que decir, es porque estoy viendo sus caras y quiero que les asiente bien. Esto produce una inestabilidad cuando yo no considero a Dios, cuando no le doy el interés que Él merece, ¿sí? Vienen inestabilidades y ahorita van a ver cositas. En Efesios capítulo 4, versículo 14, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ok, que lo vayan buscando para cambiarle las pilas. Pero sí se piensa. Gracias. Sí se piensa. Entre paréntesis, también antes era un honor poder decir eso. Ahorita en muchos casos pudiera ser hasta una vergüenza. No lo es en sí misma, pero de que los hay, los hay. Efesios 4:14, la Nueva Traducción Viviente se lee así. Entonces, o sea, ya que hayamos puesto atención a lo que los maestros nos dicen, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Fíjense, habla de inmadurez. Inmadurez va relacionada con los niños. Por eso inmadurez y carnalidad son cosas distintas. ¿Okay? Dice, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Interesante, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, captar la importancia que tiene, captar la trascendencia que tiene y el impacto que esto tiene en nuestras vidas, ¿sí? Porque luego con cualquier temblorcito, para abajo. Luego con cualquier cosa que se levante en contra, ya me desanimé. Y si hay cosas que duelen, y si hay cosas que desaniman, por supuesto que sí. Pero es ahí precisamente en donde, ¿qué es lo que me va a definir? Eso que me duele, pues a lo mejor te duele y no te va a dejar de doler. Y a lo mejor nunca te va a dejar de doler. Y vas a cargar con eso. Pero eso no nos debe de definir. Eso no nos debe de desanimar para seguir avanzando y creciendo en Cristo. Y para seguir madurando y para seguir dando pasos para adelante. ¿Sí me estoy dando a entender con eso? Y de hecho, en tanto más siga yo creciendo y más siga yo avanzando, pues también ahí voy a ir tomando una mayor experiencia de cómo tratar con eso que me duele. Porque a veces no sabemos qué hacer con el dolor. ¿Sí o no? Y cuando te golpea y que te agarra a veces de sorpresa y te golpea, como te atropella, ¿verdad? Como tren de frente, ¡pau! Te agarra, o sea, te deja viendo estrellitas, porque sí se ven estrellitas cuando te das un golpe fuerte. Yo pensaba que no, pero sí se ven. Y el punto es que tenemos que ajustarnos. ¿Sí me explico? Porque de pronto, pues luego no sabes qué hacer. Pero cuando ya ubicas, ahora sí que cómo está el asunto, dices, ok, Señor, ¿por dónde me guías en esto? Y empiezas a dar pasos y empiezas, esto se maneja así, ok, esto se maneja de esta manera. Y a lo mejor te toma tiempo en llegar a ese punto, pero necesitamos ser constantes.
e interesados en crecer, e interesados en esa intimidad y en esa relación con Dios, porque de ahí parte todo. ¿Vamos bien hasta aquí? Porque repito, luego no se tiene eso y cualquier temblorcito para abajo, no se sabe qué hacer con cosas básicas y ahí va uno, pastor, óreme. ¿Y ahora qué hago, pastor? Y no es que esté mal pedir consejos, ¿sí? Lo que yo encuentro un poco medio más o menos absurdo, medio más o menos bien absurdo, es pedir consejos sin la intención de seguirlos. ¿Estamos aquí? Entonces yo vengo a ver acá, tengo esto, ya me reventó, ya tengo este problema, ya tengo esta situación. Y bueno, ¿en cuánto tiempo se gestó eso? No, pues por años y se dio. Ok, bueno, pues no esperes que se resuelva de la noche a la mañana. Hay que empezar a dar pasos, hay que cortar cosas, sí, pero no, pero ¿yo qué hago, pastor? ¿Cómo le hago con esto? Es que yo necesito que me dé un consejo ahorita. No esperes que te diga, tómate un paracetamol espiritual que se te va a bajar tantito el dolor y ya la vas a librar. Porque miren, muchas veces no queremos resolver porque no nos interesa, queremos que no nos duela. Y es ahí en donde nosotros necesitamos identificar de qué se trata el asunto, porque precisamente ahí es donde está inmadurez o carnalidad. Ahí está la frontera. ¿Ya lo ubicamos? ¿Ya llegamos ahí? Ahí está la frontera. O sea, les voy a decir una cosa que puede ser que se escuche fea, pero díganme si estoy equivocado. Dios está más interesado en que crezcamos en carácter, en que estemos cómodos. Porque la Escritura nos enseña que por lo que Él padeció aprendió la obediencia. Ahora no es porque le fueron habla todo el proceso como ser humano que también tuvo y las debilidades como humano, pero siempre fue obediencia lo que lo definió a Él. Pero a veces obedecer cuesta y muchas veces obedecer duele. ¿Sí o no? Porque en principio de cuentas, reconocer que estoy mal es doloroso, es un puñetazo en la nariz al orgullo. Es una pedrada en el ojo al orgullo. ¿Estamos aquí? Ahí está la división. Entonces el infantilismo es muy propicio a la carnalidad. Se puede confundir, pero la incentiva. Es decir, yo puedo ser inmaduro en un principio, pero si yo no me aplico, no me voy a quedar es que qué inmaduro. No, además, qué carnal. ¿Estamos aquí? Entonces, se es carnal precisamente en la medida en que no les interesa poner atención. Se es carnal en la medida en que no me interesa es lo que Dios dice con respecto a eso, ¿sí? Que lo que me guía, que lo que me empuja, que lo que me controla en cierta medida, pues es mi carne. Y cuando estoy hablando de carne, no me estoy refiriendo propiamente o exclusivamente a cosas necesariamente malas y escandalosas. Porque muchas veces pensamos eso, que carne es, pues que andes fumando, tomando, diciendo malas palabras. Bueno, pues sí son evidencias, ¿no? Pero hay otras cosas, el actuar en independencia a Dios, por muy lindito que se vea. ¿Sí? El no considerar a Dios, por muy piadoso que se vea. Y ahorita vamos a llegar ahí. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, se lee así. Digo pues, anden por el Espíritu. Esto no quiere decir hablar en lenguas, repito. Anden por el Espíritu, dice, y no cumplirán el deseo de la carne. Fíjense, una lectura alternativa a esta sería así. Mientras ustedes estén caminando por el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, no van a andar
ejercitando la carne. No van a andar en carnalidad en tanto caminen por acá. ¿Está más claro así? Pues dice, no cumplirán los deseos de la carne. Si es que yo quisiera hacer esto, sí, pero aquí el sí, pero sí aplica bien. ¿Sí? Dice, porque el deseo, y nos explica, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Yo quiero caminar con el Señor. ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? ¿Cuántos quieren crecer realmente? ¿A cuántos les interesa crecer? Que bueno, yo eso espero porque vinieron. ¿Sí? Ahora que no les entre por un oído y les salga por el otro. ¿Sí? Esto es aplicarse ahí. Y miren, pues como carnal uno se puede conformar a rituales, a cosas externas, pero tener un corazón desligado a Cristo. Si yo puedo hacer muchas cosas en mi carne dentro de la iglesia, y parecer que soy súper espiritual. Hacer cosas externas. Puedo engañar a todos o a muchos. Llegar y te dices, oh, aleluya, y hasta voy a orar y hasta oro y le meto acá y hasta me cambia la voz, ¿verdad? Y está ministrando, pues ¿cómo si está al frente? ¿Y eso qué? Judas también andaba con los 12, andaba entre ellos. ¿Eso qué? Eso no determina nada. Eso es una actividad meramente, pero de que hay en el corazón. ¿Sí? Como dijera aquel, ¿semos o no semos? ¿Verdad? Entonces aquí se trata de que seamos, no de que actuemos como. ¿Está bien? ¿Sí o no? Entonces, pues incluso uno de repente puede hasta verse hasta muy estricto moralmente, ¿no? Con unos estándares morales muy altos, pero ser bien carnal, incapaz de masticar. Nos vamos yendo para el final y dicen gracias a Dios, ¿verdad? Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, ¿verdad? Los cuales, o para los que han alcanzado madurez, también se traduce así, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Qué es lo que se ejercita con la práctica? Los sentidos espirituales, pero vean el propósito, para discernimiento. ¿Estamos aquí? Entonces, la madurez se va adquiriendo conforme vamos poniendo atención, conforme vamos asimilando la enseñanza, conforme la vamos poniendo en práctica, ¿sí? Hay escritores que dicen por razón de la costumbre, y una buena costumbre, ¿no? O sea, ya lo hago y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y no tengo problema en hacerlo. No tengo problema si lo tengo que estar repitiendo. No tengo problema si lo vuelvo a hacer. Y esta es una actividad y la vuelvo a hacer y la vuelvo a hacer y la vuelvo a hacer. ¿Cuántos en su trabajo tienen que hacer lo mismo muchas veces? A lo mejor no en el mismo día, pero a lo largo del día o de los días. A ver, porque es trabajo. Ya. Es trabajo. ¿Sí? Y lo consideramos así, pero cosas que te gustan las podrías hacer y volver a hacer sin ningún trabajo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que determina el interés? Entonces, eso se va poniendo en práctica, ¿sí? Se va adquiriendo, vamos poniendo en práctica y voy asimilando la enseñanza y, ay, aquí la regué en esto. Ay, di un mal paso, me tropecé, me resbalé. Pero si tienes a alguien maduro a un lado, te levanto y ahora sí que, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Te lastimaste?
No, de acá fue un descuido, ¿sí? A veces fue un simple descuido. Y hay que tener esa diferencia. Cuando fue un descuido, un simple descuido, a cuando fue algo planeado. Para no andar navegando con bandera de inocente. ¿Estamos aquí? Eso nos va a ayudar tremendamente a crecer, a madurar, porque repito, lo ponemos en práctica, vamos creciendo, ¿sí? Empezamos a discernir, podemos distinguir, es decir, crecemos en el conocimiento de Cristo, ¿sí? Eso lo llevamos al terreno de la acción y vamos formando hábitos, vamos formando y fortaleciendo y entrelazándolo con nuestros afectos más profundos. Confrontan esos afectos que luego están no muy bien, que digamos, allá adentro, y que son los que están dominando y se dan un tiro porque son contrarios, ¿sí? Ese se dan un tiro, tienen un grande conflicto, es del griego, viene ahí, ¿sí? Se madura en todo eso y se desarrolla la capacidad para discernir. Esto. Aquí leí. Esto. Ok. No voy a caminar por ahí. ¿Sí? Yo ya ubiqué que hacer esto me llevó muy mal. Di muy malas respuestas. No voy a caminar por ahí. ¿Para qué? ¿Sí me explico? ¿Y cómo salí de eso? Por eso es importante ubicar cosas. ¿Sí? Por eso es muy importante ubicar cosas. Vámonos para el final. Entonces, el hecho de someterse a la voluntad de Dios, pues es una muestra inequívoca de espiritualidad. Eso es mansedumbre, eso es humildad, ¿sí? Y eso es esencial. Y necesitamos entonces, mis amados, vivir, necesitamos expresar a Cristo. Y esto lo que implica es tomar la cruz, ¿sí? No solamente saber, pero es vivir a Cristo. No saber de Cristo. Sí, qué bueno que sepa. En principio necesito saber, pero el propósito no es que sepa. Hoy tal cosa, sí, ya sabía. Y luego, no, pero eso, así pasó. No, yo ya sé. Y que alguien me explique porque, ¿sí? Entonces, el punto es, sí sé, pero también lo amarro con la acción, con la vida. Y nuestra vida debe de estar siempre vinculada a Cristo. Eso, repito, nos va a llevar a tomar la cruz. Y eso nunca lo debemos de ver como un sufrir para merecer. Voy a tomar la cruz. Este hijo mío es mi cruz. No, no está hablando de eso. Eso no es, mis amados. Tomar la cruz es el anularse el yo. Es anularse a sí mismo. Me niego a mí mismo. Yo quisiera hacer esto, pero esto es. ¿Qué es lo que te agrada a ti, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? Dime qué es lo que tú quieres y yo por ahí me voy. Eso es madurez. Eso es caminar como alguien espiritual. Eso es tomar la cruz. Porque sin eso, mis amados, no va a tener descanso su alma. Que muchos andan atribulados con eso. Porque no están obedeciendo. Y vienen incluso hasta enfermedades en el cuerpo. Sí. Pero todo está bien. Todo se ve bien por fuera. Pero internamente sabes que no estás bien. Sabes que no estás caminando en obediencia. Sabes que Dios te está hablando y no le estás dando respuesta a todo lo que nos dijo Rocío. ¿Sí? Y la Escritura nos enseña que aún llegando a ese punto, dice, aún mis huesos se enfermaron, aún mis huesos se envejecieron mientras callé. Hasta que. Si no tomamos la cruz, no habrá descanso para el alma, punto. Mateo 11:29 y termino con esto. Lo leo desde la Nueva Versión Internacional. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible
y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Verdad que no es difícil? ¿Verdad que el evangelio no es difícil? ¿Cuántos entendieron esto? Dice, carguen mi yugo. Ay, niégate. Pero es que, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? ¿Y cómo voy a? Ay, no sé, yo no sé. No, sí sabes, no os hagáis nada más. Pero, ¿sí? Y aprendan de mí. O sea, sí tenemos manera de llegar a ese punto. Sí nos dejó el Señor, sí nos dejó su palabra, pero escuchen, también nos dejó sus ministros para eso. Para eso están sus ministros, para eso están los pastores y maestros. Háganles caso, por favor, y no menosprecien, porque el Señor les va a pedir cuentas de eso. Ay, no, si yo tuviera, si a mí tuviera acá, sería igual. Porque el problema no está en quién tiene, sino el problema está en la falta de interés en el corazón. ¿Estamos aquí? No importa que tengas de pastor a Pedro, de ahí de la escuela dominical al apóstol Pablo. ¿Sí me explico? Líder de alabanza al rey David. No le hace. Si no hay interés en el corazón, no va a pasar absolutamente nada. Así de sencillo. Ese es el asunto. Aprendan de mí que soy manso, que soy apacible, es decir, que no resisto a la voluntad de Dios. Eso es ser manso, es no resistir la voluntad, no es otra cosa. ¿Sí? Mansedumbre y taradez son dos cosas distintas. No, lo digo en buen plan. O sea, mansedumbre y una tara son dos cosas distintas. Y el problema aquí que hemos visto en el tema de hoy no es una tara. Es falta de mansedumbre, falta de interés. Y si no rendimos si no nos rendimos delante de Dios en este sentido, pues dice, pues no va a haber descanso en el alma, porque ese y encontrarán, ese y es consecuencia, es una cláusula de consecuencia. ¿Sí? No es que yo quiero estar otra vez, ¿no? Óreme, pastor, por paz. Pues te voy a dar paz hasta que entiendas, más bien. El problema no es que se ore, digo, puedo orar, pero eso hasta que no rindamos el corazón, nuestra voluntad y decir, pues aquí estoy, Señor, entonces vendrá descanso. Y yo creo que hay 2 o 3 cansaditos por aquí. ¿Cómo la ven? ¿Nos ponemos de pie y oramos? ¿Me ayudas, Víctor? ¿Podría pasar el grupo de alabanza? Y así le damos gracias a Dios. ¿Cómo la ven? No lo voy a hacer en este momento, no les voy a decir vengan para acá, sino es así como que la verdad de las cosas es dejarles una bombita de tiempo dentro, ¿no? Van a andar por allá en las nieves al rato y ¡pum! Se va a oír. Pero que nos reviente adentro, de eso se trata, de eso hemos venido a exponernos, ¿sí o no? ¿Por qué no cierra sus ojos, levanta sus manos si usted quiere y decirle, ay Señor, ya estuvo con esto? Yo sí necesito rendir cosas. Y sí me ha, pues, que más que la verdad no he tenido interés en esto,